tardes, un placer compartir este espacio virtual de parte de la gran familia del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Un gusto compartir este gran conversatorio, el cual se titula Vida, obra y remembranzas del doctor Javier Elías Méndez Márquez, quien va a estar a cargo de la doctora Dani Soledad Méndez y el doctor Oscar Cárdenas, quienes forman parte de las autoridades de esta gran institución. De verdad que es un placer compartir este homenaje a una persona que tanto se lo merece, tanto en vida como ahora, donde ese gran legado y ese pastoreo de la educación va a seguir creciendo por toda Latinoamérica y el mundo. Hoy nos acompañan, en la tarde de hoy, un grupo nutrido de familiares del doctor Javier Elías, además de las personas que les hice mención. Sin más preámbulo, para no gastar tanto tiempo en todo este episodio, todo este crecimiento y sobre todo este compartir de experiencias, luego de observar ese gran video que realizaron estas hermosas damas, las damas Méndez Márquez, donde expresaron ese sentimiento, ese afecto, ese apego hacia lo que era el doctor Javier Elías Méndez. Entonces, sin más preámbulo, doctora Soledad, el micrófono y las cámaras son suyas. Buenas tardes. Darle gracias a todos los presentes por estar tan atentos a todo lo que ha sido la vida de Javier. Son remembranzas que vienen a colación a partir de esos momentos de homenaje que post-mortem hemos estado haciendo. Para nosotros pues es muy significativo que todos ustedes estén allí presentes, porque si Javier atesoró en vida afecto y consideración, también en su muerte ha atesorado el reconocimiento, el amor, la gratitud de todas las personas que lo conocieron. Eso forma parte precisamente de ese legado, de esa trascendencia que él ha marcado y seguirá marcando en la vida académica, en la vida familiar y en la vida personal de sus amigos, a quienes en unas oportunidades o en muchas ha considerado sus hermanos. Los dejo con el doctor Oscar, que va a dar inicio a ese recorrido académico del doctor Javier Elías Méndez, y que por supuesto va a estar acompañado también con recordatorios propios de la misma dinámica de vivencia que en el día a día y en la cotidianidad nosotros compartimos. Buenas tardes, ¿cómo están? Familia Méndez Márquez, las primas Márquez están aquí, sobrinos, hijos de Ana Rita. De verdad que me complace mucho en el nombre de mi familia, en el cual Javier nos acobijó como parte de su familia, mi madre, a mis hermanos. Para mí es un gran honor. 31 años compartiendo con Javier Méndez todo ese crecimiento en la parte académica, en sus sueños, en lo cual me acompañaron día a día mi hermana que me regaló y me dio en la vida, que es Dani Méndez, que la tengo aquí a mi lado. De verdad que es un gran legado que toda la vida, desde que de hace 31 años, ¿verdad? Sí. Comimos hasta en el mismo plato. Y estudiamos y nos preparamos como Javier, porque Javier siempre fue como una herramienta o ese ángel que estaba al lado de todos nosotros y nos motivaba cada día a superar más nuestras metas y más hacia adelante. Pues yo voy a hacer un recorrido más que todo académico de lo que fue la vida de Javier, porque él siempre hacía énfasis en varios aspectos que lo habían marcado. Por lo menos su recorrido durante la UPEL de Maracay, con donde fue que estudió, tuvo dos grandes amigos, Cristóbal Vega y Elenita, y siempre y toda la vida se acordaba de Elena y Cristóbal Vega. Tiene muchas anécdotas con Cristóbal Vega y con Elenita en la parte numérica, porque el doctor Javier no decía siempre, todos no estamos preparados en lo mismo, todos tenemos que ser buenos en algún oficio, en alguna actividad, y que todos somos profesiográficos. Desde el que barre, desde el que limpia, desde el que lava una ventana, si lo hacía bien, ese era un profesiográfico. Ese era el profesional que necesitamos en este país. Por eso todos no teníamos el derecho, no es que no tuviéramos el derecho, no podíamos ser profesionales porque no teníamos las mismas características, porque cada uno somos seres únicos e irrepetibles, como lo decía. En la UPEL se graduó de pedagogo, como en ciencias sociales, donde de alguna manera Cristóbal Vega con su matemática lo ayudó y lo empujó.
Y Elenita pues lo ayudó porque él tenía 3 trabajos, si más recuerdo. Uno en donde comenzó, que lo nombró una de sus hermanas, creo que fue Lulú, en el Jacob Pérez Caraballo. Él siempre habla con orgullo, trabajé en Fe y Alegría. Y hablaba con orgullo de su primo Fernando Márquez, que lo que él era hoy como gerente se lo debía a Fernando Márquez, porque le había enseñado lo que era una gerencia abierta, a puertas abiertas, y eso es lo que él promovió y promueve aquí, y dejó ese legado aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, una gerencia a puerta abierta, aquí donde todos sus estudiantes lo veían y lo conocían, entraban y conversaban en cualquier momento, lo veían en cada uno de sus pasillos. Eso le dejó su primer espacio laboral. En lo académico, estudió con la Universidad Rafael Urdaneta a través de un instituto que se llama el Instituto de Estudios Ilistian, de Andragogía. Ahí tuvo grandes profesores como Hilda Vera, María Alcira Sánchez, Víctor Barón, la doctora Zulay Rodríguez, que era la directora del Ilistian, el doctor Sebastián Díaz, que era uno de los que dieron más fuerza a lo que es la andragogía y en la cual nos motivó a mi hermana y a mí en la parte andragógica, porque nuestras tesis de doctoral están enfocadas hacia la andragogía. Ahí pueden ver mucho la vinculación en el cual nos tuvo Javier ese amor hacia lo que teníamos y lo que teníamos que proyectar hoy en el año 2050, como lo decía. Otro de sus grandes personas que lo marcaron fue el doctor Efraín Márquez, que en paz descanse, en su doctorado, y su tutor, Gabriel Parra, que recuerdo muy bien que en el año 2002 él tuvo que irse de aquí del estado por alrededor de 6 meses para terminar su tesis doctoral, donde él decía que Gabriel Parra le daba dolores de cabeza, porque cada rato le regresaba a sus partes lo que él producía. E inclusive tuvo 6 meses separado de su papá y su mamá, que él no quería porque vivía al lado de su papá y él quiso traernos aquí a la ciudad de San Cristóbal. Y viajaba casi cada 15 o 20 días de retorno. Era un sacrificio y viajaba en bus, volvía, pero la idea era que él quería cumplir su meta de ser, ¿qué? Doctor. Y lo logró, con todos los honores, porque fue un hombre que marcó, dejó grandes amigos dentro de ese doctorado y personas que lo conocieron, al doctor José Domingo Mora Márquez, que es un profesor ilustre, conocido, que no puedo dejar de nombrarlo porque él apreciaba mucho al doctor José Domingo Mora Márquez. Entre los trabajos que él tuvo varios colegios, en varias escuelas. Cuando se trasladó aquí en el año 90-91, él estuvo en la escuela de Peribeca, una escuela nacional. Y ahí hay una anécdota de una escuela nacional que una vez en la radio estábamos, Dani y yo, oyendo la radio en esos tiempos, en la Ermita. En la Ermita. ¿Se acuerda? Y nombraron a 2 profesores que estaban en la plaza de la escuela Peribeca. Y decían que les iban a mandar las águilas negras, porque la experiencia de las águilas negras era que ellos pasaban por los lugares recogiendo a la gente para que cumplieran como debe ser con las normas. Sin embargo, no era que ellos incumplieran con las normas, sino que salían a la placita al frente de la escuela precisamente a contar cuentos, a hablar. Pero bueno, ellos lo vieron como una manera de que tenían que recogerse más hacia la escuela. Pero son anécdotas bien interesantes porque, en primer lugar, también desde allí ellos aprendieron a entender también la importancia de la responsabilidad social y de lo que tenían que establecer con comunidad, escuela, familia. Y bueno, esa fue una escuela también para Javier, le dejó muchos aprendizajes en los cuales después contarlos nos generaba risa, pero también le generó muchísimos aprendizajes. Hay una anécdota de eso hace 30 días, Dani, que fuimos a Peribeca, ¿recuerdas? Nos metimos a un restaurante, ¿no? Y una señora sale y lo saluda. Y le dice, profesor, ¿no? Y él se queda mirando y dice, uy, yo no puedo ser. No, le dijo usted es mi representante. Entonces le dice él, no, profesor, yo fui su alumna. Y volteó y no miró. Cuando usted dio clase en la escuela Peribeca.
Y nos miró y dijo, y es que yo ya estoy tan viejo, porque la muchacha ya se veía bastante mayor. Y esas son las crianzas. Yo digo, no, lo que pasa es que las otras personas envejecen. Tú no, tú estás muy bien. Dijo, bueno. Pero hay un dicho, siempre los alumnos se acuerdan de uno cuando uno los marca positivamente. Y ahí demostró que Javier siempre donde iba marcaba a sus estudiantes y lo querían, lo apreciaban, lo veían, porque la representante, la señora, salió luego y lo atendió con esa amabilidad y me decía el doctor Javier, el maestro, el Javier el profesor. Otra de las escuelas en la cual estuvo fue en la escuela Córdoba, aquí en la Concordia, al lado de la policía. Ustedes ven esas palmeras, unas palmas que están ahí sembradas a la entrada, esas las sembró Javier. Siempre él amaba lo que era la naturaleza. Esa era su prioridad, las plantas, la naturaleza. Esas palmas que están ahí a la entrada de la Córdoba, las sembró fue él. Ahí tuvo dos grandes amigas, Elizabeth y Lisbeth. Esas eran sus dos amigas que andaban para arriba y para abajo. Y en Peribeca tuvo una gran amiga que fue esta Esperanza, que vivía en Capacho. Ese fue más que todo su recorrido, pero donde él llegaba, y en la Córdoba, él llegaba a la policía, por lo menos ahí que quedaba al lado, ellos, la mayoría son representantes de esos niños que estudiaron ahí, y a él lo respetaban y lo quieren, y lo quisieron mucho. De verdad que sí, que Javier dejó un legado mucho en esa parte de lo que trabajó en la escuela primaria. Es más, muchísimos de los estudiantes que hoy hacen vida en nuestras instituciones o son hijos de estudiantes que Javier, de alumnos que Javier tuvo en primaria, o son hermanos, pero esos hermanos pequeños que hoy están pues avanzando en las universidades. Entonces, ese reconocimiento que él ha dejado a nivel del Estado, a nivel internacional, sobre cómo se ha movido, cómo ha pastoreado, cómo ha manejado la educación, pues le ha traído esa trascendencia que hoy se siente y se vive. Por lo menos el padre lo que compartió hoy es muy cierto. Hablar con Javier, se iba uno cargado de motivación, de esperanza y de retornar nuevamente a continuar con otras actividades académicas. Más mucha gente se fue de aquí, salió, egresó como abogado, como administrador, y hoy están retornando a buscar ese proceso de continuidad profesional a nivel de maestrías y doctorado. Entonces, es eso, es la confianza, porque él con sus palabras, con su sonrisa, siempre imprimió y gestó lo que hoy, bueno, nosotros le daremos continuidad. Y siempre motivaba, y motivaba al estudiante a seguir cada día más preparándose, porque siempre creyó y creerá en su Venezuela, como él lo decía. Venezuela se cree con B de Victoria, con B de Virgen. Y esa es la Venezuela que siempre soñó y siempre ha querido. Y está lográndolo de alguna manera, porque él colocó su granito de arena a través de lo que está haciendo. Y que nosotros vamos a seguir con ese legado, porque la idea es seguir con ese pensamiento del cual él habló. Y vamos a seguir en esa lucha. ¿Cómo se gestó este instituto? Pues él, como estaba en primaria, hablaba de la escuela que me quiere. Y hay alguien que lo marcó mucho, que fue el hijo de él, que es hijo de Dani. Digo hijo de él porque él decía que los hijos de Dani eran hijos de él, los hijos de su hermano. Aquí está uno de ellos, que es el mayor, Daniel, Danielita y David. Y David, en una época, Javier andaba con un sueño de un tipo de escuela que él quería. Y el que le dio ese tipo, el nombre de ese programa que él quería desarrollar, fue su hijo David García, caballero. David García Méndez. David le preguntó a Javier en ese tiempo, dijo, ¿cómo quería que la escuela, cómo quería él ver la escuela? Y él le dijo muy clarito, yo quiero, tío, una escuela que me quiera. Y de ahí nació el nombre de la escuela que me quiere. De ahí nació. Y es verdad, bueno, entre eso, Javier lo toma porque realmente David pues, era un niño muy tremendo. Era un niño auténtico. No vamos a decir tremendo, sino auténtico. Y vivía de esa manera. Entonces, Javier le toma la palabra porque dijo, bueno,
Si él, que es un niño que busca una escuela distinta, diferente, para que lo atiendan con las particularidades, bueno, entonces queda. Y se gesta desde allí el primer proyecto de la escuela que me quiere. Siempre vivió preocupado por sus sobrinos, por Lisbeth, por Lira. Aquí está Dieguito. Aquí está María Tuti o María Moñito, que es María Lourdes, así le decía. Y los motivaba a estudiar, los motivaba. Sentía un orgullo por una sobrina que está aquí, que se llama La Moma, que no la conocían ahorita, ¿verdad que sí? Y a todos los motivaba y les daba ese motor de entusiasmo a seguir estudiando. A Luis Alberto, que no estudió, pero lo motiva al trabajo que él hacía, a lo que él produce, porque él decía, si uno se mete a un oficio, tiene que hacerlo con calidad, tiene que hacerlo con amor. Y ese era su primer legado, hacer las cosas con amor, con amor. Es tanto que hoy tuvimos la experiencia de alguien que no es familiar, pero que muy tempranito, y lo voy a leer tal cual ella lo envía, me dice, estoy impresionada. Y ella me dice, hola, mi reina, te envío un fuerte abrazo desde la distancia. Soñé con tu negro lindo, con mi profesor. Qué mensaje tan lindo y grande me dijo. Que no dejara de estudiar. Ahí estaba mi clave del éxito. Que siguiera contra viento y marea. Y me abrazó fuerte. Entonces, esas son las cosas con las cuales ella me dice que lo impactó, que fue tanto el impacto que ella recibió que me sintió la necesidad, que aún en estos momentos de angustia que vivimos, pues quería comentarlo. Y ese era Javier. Javier con cada persona que se encontraba, con quien estaba a su lado, él siempre tenía la certeza y la convicción que a través de la motivación, de las palabras, de un gesto, de una mano en el hombro, se podían lograr muchas cosas. Y en lo que decía hace un momento mi hermano Oscar, la gerencia de Puertas Abiertas le permitió a él que fuese como un colador, donde la gente entrara y saliera de manera gratificante, donde se fueran conectados con este mundo vida, con esta realidad que es lo que él siempre construyó, que es la academia. Bueno, habló también de Félix, su panadería. El orgullo de Javier últimamente era la panadería de Félix, su gran producción de pan. Félix, ¿verdad? Marco Roa, que hoy en día es doctor, ese es su otro orgullo. Y lo dijo un día antes, 2 días antes, habló de Marco, muy bonito. Y decía, Marco se parece a mí en mis tiempos de joven. De verdad que sí. De Charito, pues sus hijos fueron también sus hijos cuando Charito quedó viuda. El orgullo que sintió Javier cuando Yaneli se fue a Mérida y se graduó de médico, eso fue un orgullo. Yolvan, hoy en día trabajando con nosotros aquí dando clases, es un orgullo para él. Y de hecho, Yolvita, pues, al inicio le costaba, se colocaba muy nerviosa y le decía, no, papá, eso a todos nos pasa, el que no sienta ese gusanito de miedo aquí en el estómago no es ser humano, llegará el momento en que ya dejará de sentirlo. Y le decía también, yo todavía me siento frente a las cámaras y yo también siento ese gusanito, Yolvan, tranquilo, así que avance. Y bueno, y ver a Yolvan cuando inició hace meses, ahora ya uno va viendo la evolución y esas son las cosas que uno dice, bueno, estamos aquí para eso, para ayudarnos, para tendernos la mano. Y bueno, pues repito, ese legado jamás se terminará porque nos corresponde a nosotros, los que quedamos, los que estamos, desde el espacio en que nos encontremos, poder seguir proyectando. Y es nuestro compromiso y responsabilidad, compadre, seguir proyectando esa querencia de Javier, porque más adelante les voy a hablar de lo que él realmente visionó la educación, cómo la visionó y de qué manera puede seguir trascendiendo más allá de este momento, que él decía, el futuro es hoy, aún pensando en el año 2050. Bueno, y también puedo hablar de Josmer, el hijo de Charito también, todos esos niños, Yadelsi, que hoy en día está allá en Bogotá dando ejemplo de la educación de este país, porque el arte, y de verdad demostrando que somos número 1 en el mundo.
De mi familia puedo decir, motivó a Jocelyn. Mire lo que hoy es Jocelyn, cumple una función de directora en una institución, haciendo lo que siempre dijo, y ahí hay una palabra que siempre dijo Javier, Jocelyn la crié yo y la formé yo. Y me acuerdo muy bien que decía Jocelyn, uy, pobrecita Jocelyn, le tiraba los yo la mamá así y quedaba así en forma de china. Y decía, pobrecita, y llegaba y le aflojaba la cola. Me acuerdo muy bien. Los hijos, Yomaira Jaime, ella es médico y él la formó y la metió en el mundo de la academia. Inclusive ella asumió una coordinación en sus tiempos, que ahorita vamos a hablar de ese recorrido para llegar a lo que es la visión que tuvo Javier. Pero lo que quiero hablar es que Javier tuvo mucha incidencia en las dos familias, los Cárdenas, los Méndez y en la parte de los Márquez. De verdad que él motivó mucho a que quisiéramos, si no éramos preparados, no estábamos estudiando, pero quisiéramos las cosas con calidad y con eficacia. Es más, su tía Josefina estudió con ella. Con él. En el ISTIAN, y ellos dos hacían equipo de trabajo. Javier ayudó a muchos sus compañeros, eso lo puedo decir yo y soy testigo porque yo veía cuando las reunía. Hay unas anécdotas por ahí donde se notaba que Javier hacía el trabajo y todo lo demás, pero bueno, esas son cosas que uno para de contar, pero lo bueno fue que Javier siempre tuvo esa visión de ayudar y apoyar y formar y hacer crecer a toda la gente, y eso se le inculcó fue su mamá y su papá, don Elías Méndez, que es don Ramón, y doña Isabel de Méndez, maestra de maestras, porque ella nació siendo maestra y murió siendo maestra. Enseñó a sus nietos a escribir, a leer. Entonces, eso es esa esencia que dieron sus padres, los llevó a eso. Y le doy gracias pues que acobijó a mi familia, porque hoy día mi familia, la mayoría son profesionales. Mi hermano Daniel, Adrián, son profesionales porque él los motivó a formarse y a seguir formándose. Pero ¿cómo se gestó Daniela, la emoción de él, que de hecho llegaron momentos en los que yo quería traerme la de coro, y él le llamaba Danielita, no escucha a tu mamá, allá está tu futuro, fórmate. Y claro, Daniela escuchó a su tío, ya hoy mi niña inició el sexto, ya pronto la tenemos aquí. Ahí se me cortan las palabras. Hay algo que siempre peleó con Dani hace como 5 meses, le dijo, 4 meses, le dijo, Dani, yo le voy a pedir a él. El día que ya vamos a colocar la medalla a mi Danielita, lo tengo que hacer yo. Y se lo pidió. Dijo, por favor. Y yo le decía a Javier, no le pidas, eso es de la mamá. Dijo, no, pero yo soy el tío. Yo soy el tío, yo soy el papá, y yo soy, ella es mía, me dijo así. Yo le dije, no, sí, no hay problema. Bueno, y ahora el recorrido es cómo llegamos al instituto. O sea, crear el instituto, que fue el sueño de toda la vida de Javier. Con lo que ustedes han oído, ustedes pueden saber más o menos a dónde queríamos llegar, a lo que es la universidad que me quiere, a la educación que me quiere. Pero ¿dónde nació eso? Eso nació por el año 94, comenzó siendo coordinador del Instituto de Estudio del ISTIAN. Primeramente, me acuerdo muy bien que yo le ayudaba a coordinar con la sencilla razón de ganarse una beca para poder estudiar en el mismo ISTIAN. Y lo logró, pero en el año 97 concibió lo que era CEASCURCA, el Centro Educativo de Asesoramiento y Servicio de Cátedra Uribante, Caparo, yo le metía Caparo por la compañía anónima. Porque era CEASCURCA, es Centro Educativo de Asesoramiento y Servicio de Cátedra Uribante, pero decía CEA y decía Caparo. Me acuerdo muy bien. Y él se molestaba y decía, bueno, pero quien ayudó en esos primeros inicios, él era la formación de bachilleres, de llevarlos a la universidad, de capacitar esos bachilleres para que entraran a través de la PINA, cuando era la ULA, en todas eso, y nosotros reuníamos a los estudiantes y se metían en esa idea. Ahí comenzó, y quien le dio ese sueño y le ayudó a motivar ese sueño fue Lira Méndez, me acuerdo muy claro. Y lo que hacía Dani era como cuando cantaba mal, aplaudía. Pero aplaudía
Eso, de verdad que sí. Dani, inclusive él tuvo muchos problemas con Dani, peleaba mucho porque Dani no había sacado su licenciatura por un problema que tuvo en la ULA y lo logró y mire, hay una fotografía muy relevante. En ese 97 me acuerdo que Lulú era la que lo apujaba también, el negrito, hágalo, negrito, haga el Charito también a través de cuando que decía que Olinto siempre había soñado tener esa formación. Pues eso nació y ahí ya éramos socios, los dos, me acuerdo muy bien. En el 2013 entra una nueva socia, que ya no le digo socia, que es mi hermana, porque siempre estuvo al lado mío desde el año 91, Danita, que desde el año 91 pues somos hermanos, compadres, de toda una vida, peleamos, normal. Ya la última pelea se paró en la mitad Javier y dijo, arréglenla ustedes, que ella no me va a arreglar más. Pero bueno. Bueno, en el año 2013 surge en la UNI. Y en la UNI, ¿cómo surge? Es un nombre que creó Dani. Eso sí me acuerdo. Y ya para Javier, Dani era su niña, su muchacha, su hermana del alma. Y Dani creó lo que era Enlace Latinoamericano de Universidades. Y de ahí, ¿cómo salieron las siglas? Las siglas salieron solas. Lo que pasa es que él me dice, yo quiero este logo, porque yo quiero conectarme con el mundo. Entonces yo veo el logo y empecé, entonces yo enlace. Claro, y Enlace Latinoamericano de Universidades, y de inmediato surgió las siglas y nos enamoramos de ella. Y es que hizo una conexión, ¿por qué? Porque además yo le decía a él, si usted le pregunta al estudiante dónde está, al universitario, en la uni, ¿para dónde va? Para la uni, vengo de la uni. Entonces, eso hizo que hubiese esa conexión real entre el nombre, que es Enlace Latinoamericano de Universidades, pero ese sentido de apropiación que tenía la palabra para nosotros poder establecer casualmente todas las alianzas. Y allí inicia esa... Pues del año 97 hasta el 2018, Javier tuvo convenios con varias universidades. Es más, el estado Táchira. Si me quedo corto, pasan más de 12,000 estudiantes formados aquí a través de SEASPURCA y en la UNI. Y puedo quedarme corto a nivel nacional. Son gente que lo conoce. Mire, Javier sale con uno y a cualquier espacio en Maracay, Valencia, Caracas, y todo el mundo salía, perdón. Sí. Salía. Sí, no se acostumbra. No se acostumbra. Y todo el mundo lo saludaba. Todo el mundo reconocía a Javier Méndez. Hay muchas cosas que después de esas tremenduras que hacía en la calle, uno se acuerda porque uno de chamo hacía cosas y después no la cobraban. Sí. Eso es una anécdota que la voy a contar y que no se tome como referencia porque realmente pues tampoco era algo debido. Pero entre esas andanzas de juventud de muchachos que estábamos, nos fuimos un día a una arepera a comer arepas, pero llegó mucha gente después y él decía, tenemos buena espalda. Llegó mucha gente ese día a la arepera, que habíamos pedido 18 arepas. Y entre la broma que tratar de buscar la forma de pagar, y como no nos atendía, agarramos los frasquitos de salsa, nos montamos al carro y nos fuimos. Después de eso pasaron como unos 15 o tal vez más años. Llegamos a comernos, salíamos de una reunión, Oscar, Javier y yo, y entramos a la misma arepera y nos pedimos cada uno una arepa. Cuando pedimos las cuentas, nos entrega una cuenta, pero muy grande. Éramos tres, no estaban cobrando. Y nosotros que le dije, pero señor, disculpe, ¿cómo es la arepa? Me dijo, no, usted por casualidad son de Pregonero. Y yo le digo, sí, ustedes son hijos de don Elías Méndez, ¿verdad? Y yo, sí. Me dice él, lo que pasa es que hace mucho, ustedes vinieron y se comieron aquí 18 arepas y salieron corriendo y se tomaron 9 refrescos. Aquí los tengo todavía anotaditos y por lo tanto esa es la cuenta, claro, cobrada el día de hoy. Porque al costo del día, ¿no? Sí. Y nos cobraron las 18 arepas. Pero esas son anécdotas que se viven y se experimentan, pero precisamente eran impulsadas de una manera muy jocosa, graciosa y hasta de tremendura por Javier.
Y el salir después de la arepa, de la arepera, a nosotros montarnos en el carro, ni entrábamos, porque era quizás tanto los nervios que no nos podíamos acomodar en el carro. Iban 2 carros y éramos 9 personas y no podíamos arreglarnos, pero bueno, al final nos fuimos y después pagamos. Con su cheve verde de siempre, Sí. su cheve verde, Sí. para todos lados. El cheve que le decía a los sobrinos que Que era un avión. Sí. Ok. Y otra cosa, ya que habló de verde, la anécdota cuando estaba estudiando en la escuela, creo que Lira la comentó, pero no salió pública, es que él le encantaba el aguacate, pero cada vez que veía el aguacate entraba como en pánico, porque resulta que un día la alimentación mandaron a vestir a los niños alguna fruta. Y a mamá se le hizo fácil vestirlo de aguacate. No preguntes por qué, ¿no? No pregunten por qué. La carita era la pepita de aguacate, lo vestió de aguacate, y desde ese entonces él era traumado. Él, de hecho, él dice, ¿por qué pasar por esos traumas a los niños? Tenemos que visualizar la educación de otra manera. Hay Por otra eso manera, nace la escuela sí. que me quiere, Que lo quieran, no que lo... ¿Sí? Entonces, cosas como esas, fueron muchas las anécdotas, y es verdad, para mí fue el mejor cantante, el que se apropió también de mi corazón, el que caminó, anduvo y me invitó también a seguir sus pasos. De verdad que agradezco a Dios por ese hermano que me dio, por esas hermanas que me dio, por este hermano que me regaló él y la vida, y por la familia en general que me dio, por una mamá también de crianza, que es Ana Rita, que me cuidaba de niña, y que en conjunto todos formamos una gran familia. Realmente la gratitud, en primer lugar, fue porque si Diosito tuviera que decir en un futuro volvernos a formar como familia, pediría que sea la misma, exactamente igual, y que se fueran incorporando exactamente toda esa gente bonita que como amigos se han unido a nosotros, como nuestros amigos de Maricay, como la doctora Yosela, Isabelita, Victoria, la profesora Ninosca, y todo aquel que se suma, Vicente, el otro y el otro, que se van sumando y sumando. Y en nuestra organización, Celeste, que está en coro, los muchachos aquí, todo. O sea, que si todo tiene que volver, que sea tan exacto a las vivencias que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque se consolidó el sueño que él quiso, y nosotros lo vamos a continuar como legado, le vamos a dar la oportunidad, porque él fue un hombre de oportunidades, la oportunidad a todos aquellos que querían entrar y conseguir una sonrisa en el despacho de la rectoría. Siempre va a haber también esa sonrisa, la amabilidad, la motivación presente, siempre va a estar allí. Así porque es. Vamos a continuar con esa misma querencia, con la misma disposición y con la misma significancia de seguir creyendo que a través de la educación podemos lograr lo más bonito. Bien, yo también tengo mucho que agradecer a Javier. Yo tenía mucho miedo escénico. A mí se me dificultaba hablar. Y me acuerdo como hoy esa vez, eso fue en un auditorio. Y Javier dice, tranquilo que yo voy a hablar, pero se para al lado mío. Y yo me quedo ahí al lado. Y cuando dice, con usted el doctor Oscar Cárdenas, no, el doctor no, en ese momento, el profesor Oscar Cárdenas, que va a dirigirle unas palabras. Y yo, Pero bueno, eso me enseñó mucho a madurar. De verdad que Javier, siempre me impulsó a crecer. Tengo mucho que agradecer en lo profesional y en lo personal. De verdad que Javier me enseñó mucho, más que todo el respeto hacia los demás, la tolerancia, el no disgustarme tan fácilmente, porque decía que la vida era corta, ver las cosas de otra manera. Uno tenía una enseñanza a veces de que la ropa no aguárdela para un momento especial. Y él me dijo una vez, no señor, la ropa se usa todos los días, busque y no deje nada para mañana, úselo hoy, el presente es hoy, no busques otra cosa. Y de verdad que hay muchas cosas que yo tengo que agradecer a Javier en lo estético. Él siempre buscó que todos nosotros tuviéramos ese equilibrio entre lo que es el concepto, el procedimiento y la actitud. Eso es lo estético.
Y yo creo que él lo alcanzó, porque eso es inalcanzable. Es cuando la persona trasciende. Eso es lo que hablaba el padre hoy. Cuando logra eso, yo creo que Javier logró eso. El equilibrio entre lo que era el concepto, el procedimiento y la actitud. Y logró eso de verdad. Y por eso Papá Dios se lo quiso llevar al lado de él. Y allá está con Nonita. Y con Nonita. Bien, ahí llega el instituto. Por eso, ¿por qué hablaba del año 97? Porque de verdad ahí nació la idea de Javier de crear el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Muchos años gestando ese instituto, en el cual me acuerdo como hoy, entrando al Piñal, aquí en el estado Táchira. Hay una parte donde está una cooperativa donde venden cachama frita. Cachama. Y ahí estábamos comiendo ese 13 de diciembre que veníamos de Maracay, estado de Aragua, y nos llama del CNU directamente para notificarnos que había sido aprobado el Instituto de Estudios Superiores de Investigación a las 4:45 de la tarde, me acuerdo como hoy, porque yo nunca había visto la emoción de Javier tan grande, que se arrodilló ahí en el restaurante y le daba gracias a Dios de un sueño que se había cumplido de años esperando. Y yo lo veía con esa emoción que yo me quedé impactado de verlo, porque no, o sea, no, él no sentía, sino se arrodilló y le dio gracias al Señor por haberle logrado ese gran sueño desde que llegó aquí a San Cristóbal, y de verdad lo logró. Ahí fue cuando nació el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, ese 13 de diciembre a las 4:45 de la tarde, que salió una Gaceta 41695 el 14 de enero del año 2019. Eso no lo sabía Dani, ¿verdad que no? De que se había arrodillado. Sí, me lo sí, lo he dicho. Sí, ya no tengo secretos. Sí, yo ya esto lo sabía. Y de verdad que eso para mí fue emocionante. No era ver que me hubiesen aprobado el instituto. Para mí fue una emoción de que Javier supiera esa alegría, porque es un hombre muy merecido de eso. Un hombre que ha sido muy bondadoso, aunque muchos no lo ven, porque lo hace. Como hay algo que dice que lo que sea por la derecha, que la izquierda no se entera, o algo así, ¿no? Sí. Es al revés. Pero él daba mucho y no le gustaba que nadie se enterara. De eso nos hemos enterado es ahora que hacía obra, un hombre de obra, y nunca nos enteramos hasta que la gente llegó al velorio y nos decía, ay, tan bueno, él todos los meses nos da la ayuda para las personas de la calle, para los ancianitos de tal cosa, nos da la ayuda para esto, para lo otro, y nosotros nunca nos habíamos enterado. O sea, que él hizo obra, y esas son las que realmente pues tienen ese mérito, ese valor, de verdad. Y de ahí pues él empezó a formarnos en esa educación. Bueno, es que ya venía del año 97. Él tuvo una visión más allá del año 2050. Él lo decía, yo estoy en el 2050. Nosotros ya estábamos actualizados y formados para hacer la tecnoformación o la tecnoeducación. Lo que él quería era que la educación fuera más allá de esta frontera, y que por qué si Venezuela era un sitio de llevar talento humano hacia otros países, ¿por qué nosotros no podíamos formar a los otros países aquí dentro de nuestro territorio? Y lo logró con esa visión. De verdad que a nosotros cada día nos exige el personal de aquí, y sabe lo que estoy hablando, de que cada día él nos exigía más para crecer esa manera de llegar, y nos hacía sentir más humanos, no el maltrato. Hay algo que decía él siempre, que nunca trates a tus alumnos como a ti no te gustaron que te trataran. Eso siempre lo digo yo, y a mí se me quedó mucho eso. Si a mí no me gustaban que me gritaran, ¿por qué tú gritas al alumno? No lo gritas, o al estudiante. Él decía que la persona que entraba buscando el servicio era lo más importante, era el protagonista realmente de este proceso. Les pedía a los profesores el mejor trato para los estudiantes. Les pedía al personal el mejor trato para los estudiantes. Así que desde esa visión que él tuvo de la gerencia de puertas abiertas, más un día llegó un muchacho y me dijo, cuando le dice, mire, es primera vez que un rector recibe a su estudiante. Él se fue impactado, es un muchacho, por cierto, que asume responsabilidades importantes acá en el estado Táchira. Él decía que un rector sea el que me diga bienvenido
A esto no, los rectores están metidos en su oficina y no tienen esa voluntad de acercársela a los estudiantes. Él no. Es más, a él le gustaba trabajar con la puerta abierta. Esa puerta no se cerraba. ¿Por qué? Porque él desde allí podía observar todo lo que acontecía afuera, cómo estaban los muchachos, si de pronto estaban congestionados, salía a ayudarlos a atender. A él no, él se sentaba en el lugar donde los muchachos de admisión se sientan y los acompañaban en la atención. Entonces, esa visión de educación, de academia, que él siempre proyectaba y que deseaba, no solamente dentro de nuestro instituto, porque él no era egoísta. Él decía que todos, absolutamente todas las instituciones del país deberían trabajar de esa manera, para que se enamoraran, para que fuese una universidad que enamorara al estudiante. Por eso es que él finalmente pues creó su libro, un libro que se denomina La Universidad que me quiere también, y por supuesto en trascendencia a lo que es la educación que me quiere de manera global, que es una proyección que él ha venido y vino trabajando y nos dejó aquí. Es más, buscando estas láminas, descubrimos cómo fue la arquitectura de la elaboración de las láminas, lo que él buscó, el material que tenía para que las láminas quedaran elaboradas, que era lo que él quería colocar, los elementos que él quería. Y él lo trabajaba de una manera tan que cuando nos mostraba, uno ya veía como la creación. Y esas son las cosas bonitas. ¿Por qué? Porque permite que todos nos contagiemos. Así como la tesis doctoral de Lira que habla sobre el contagio, es precisamente eso. Un contagio sano, un contagio emblemático, un contagio saludable. No es aquel contagio en el que nos enfermamos, no. Es un contagio saludable. Eso es lo que él buscaba. Porque hay contagios que realmente dañan las instituciones o las organizaciones. Eso hay que execrarlo. Mientras que esos contactos que vienen a dar salud educativa, que otras palabras que él creó, la salud educativa, eso es lo que permite precisamente enamorar y crear institucionalidad. Otra de las palabras que él trascendió y que después fueron incorporadas, y yo dije, negro, eso fue por ti, le dije un día, que fueron incorporadas a nivel ministerial, es la internacionalización del currículo y la transfronterización del currículo. La politieducación. La politieducación. Pero él, en esa trascendencia, fíjese, después cuando vimos incorporar la palabra, este negro, eso es por ti. Y él, no, bueno, ahí uno hace lo que puede, porque él también tenía eso, se sentía así, orgulloso y se recostaba y decía, ¿le parece? Cosas como esas. Entonces, negro. Sí, negro. Yo le decía que negro, que no es pretencioso, no es negro al fin, y así. Y los dos únicos son ustedes. Ah, pero hay gracias, algo que, gracias. pero había una cosa, eso trascendió también de los eslogans que colocaba o las palabras que colocaba en cada uno de los institutos que formó. Ahí había uno que por lo menos con Seacurga colocó excelencia para excelentes. Y luego fue madurando cuando llegó en la uni, llamó creatividad y excelencia. Y luego llegó el instituto y creó ventanas al conocimiento. Si ustedes hacen el recorrido de esos tres palabras, esos tres dichos o eslogan, vamos llegando a lo que él siempre buscó, a una educación que me quiere. Excelencia para excelente, creatividad y excelencia y ventanas al conocimiento, ir más allá de lo que él. Y siempre nos habló y siempre tenemos que pensar, el futuro es hoy, no es mañana, es hoy. Y si pensamos que hoy es el futuro, vamos a ir un paso, dos pasos más adelante. Por eso él decía, siempre estamos en el 50. Y somos los mejores. Esa es otra cosa. Mucha gente criticó ese eslogan de Javier, somos los mejores. Pero cuando él hablaba de somos los mejores, la sencilla razón era de motivarnos a todos a esforzarnos a cumplir nuestras metas organizacionales. No era que él fuera que nosotros, como institución, fuéramos. No, es todo lo que teníamos que abarcar desde un país como es Venezuela, que somos los mejores, que éramos vistos desde la parte de afuera como lo que tenemos que producir y que nunca demostráramos las carencias que teníamos. Que le molestaba a alguien, no hay luz, eso es mentiras. No te creas eso, o sea, vamos a ir más allá. Que no tengo internet. Y por eso creó este servicio de calidad hacia el usuario. Sí, íbamos a Colombia. Mire cómo está Venezuela. Excelente, de lo mejor. No, pero ¿qué dice? Sí, no, yo no me he dado cuenta que Venezuela está. Entonces, esas son las cosas bonitas. ¿Por qué? Porque no hay que
Los trapos se lavan en su casa, en la casa. Y eso es lo que él siempre proyectó. Carlitos, me permite ya colocar. Entonces, les quiero mostrar lo que él dejó y dejó para que nosotros continuáramos trascendiendo, impulsando todo este legado que es casualmente la educación que me quiere. Él y una visión tecnoformativa en el siglo XXI. Y viéndolo bien, pues eso es lo que realmente Javier visualizó para que la educación venezolana siga trascendiendo eso, lo que él denominó la internacionalización del currículo, la transfronterización de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esta aldea global que nos permiten hoy los medios de comunicación, las tecnologías, la información y la comunicación y todos esos dispositivos que se han creado para nosotros poder conectarnos con el mundo, es precisamente que él denominó esa visión tecnoformativa. Entonces nosotros desde un espacio como este podemos estar en cualquier lugar del mundo atendiendo los intereses y necesidades de todos nuestros estudiantes para poderles servir con filantropía, para poderles servir con humanidad, para poderles servir con la sensibilidad y por supuesto con términos que él nos hizo apropiarnos como la afectividad y como la autopoiesis, la acción, para poder lograr que el mundo visualice la educación como la mejor forma de transformar las realidades. Y eso es una marca que tenemos y una marca que seguiremos llevando para seguir dejando huella. Carlitos, bien, en ese proyecto que él denominó la educación que me quiere, responde casualmente a lo que él dice allí, un proyecto de sociedad y de hombre para el presente y el futuro. Y como él nos hablaba que el futuro hoy, teníamos que visualizar ese presente con miras a trascender no solamente en ese proceso de transformación del ser, sino también al medio que nosotros tenemos, como es el medio educativo, pero al mismo tiempo con los recursos con que se cuenta, que son los tecnoformativos. El IESI de por sí pues ha alcanzado, ha traspasado fronteras, tenemos estudiantes en muchas partes del mundo, tenemos estudiantes en nuestra Venezuela y que pueden estar en cualquier lugar de nuestro país, están siendo atendidos de manera síncrona y asíncrona y que están recibiendo una educación de calidad, una educación, como lo dije anteriormente, filantrópica, de servicio y de acompañamiento. Y que debemos ir más allá de la sociedad y traer a la comunidad a nuestra institución a través de actividades extracátedras. A través del instituto, él siempre nos motivó a traer por lo menos los servicios de salud, atención de salud para acá, se están haciendo actividades recreativas para la comunidad, vienen 2 o 3 o 4 personas, de repente vienen 40, 100, 200, pero así fuesen 2, hay que atenderlo y hay que darle ese servicio. Ese era uno de los enfoques que nos daba el doctor Javier. Y eso que está diciendo Oscar es verdad. Él decía, un solo estudiante, y eso puede ir a sentir si es así o no es así. Un solo estudiante es igual que si tuviese 100, hay que atenderlo. Y hay que atenderlo a cada uno con las propias necesidades e individualidades. Cuando nace la escuela que me puede, yo hablaba hace rato con ellos, que él inició en preescolar. Y él decía que no podía ser posible que a un niño se atendiera como igual, cuando cada niño tenía sus propias necesidades y sus propios intereses, y que atenderlos a todos como iguales no prometía que cada uno pudiese expresar las competencias y alcanzar la creatividad necesaria. Entonces, desde allí, desde esos momentos, en Fe y Alegría, siendo apenas un muchachito de 16, 17 años, ya comenzó a darse cuenta de la educación que realmente él necesitaba para esos años futuros. Él hablaba que hasta la persona que estaba en la puerta debería ser ese granito de arena en esa formación de ese futuro ciudadano. ¿Ok? Que esa persona debería ser
la que debería dar la bienvenida, la atención, y que esa era la presentación o la carta de presentación del instituto, el que estaba en la puerta. Y la persona que daba y servía el café o limpiaba era la otra segunda carta de presentación, que quiere decir que él tomaba en cuenta cada uno de los que hacíamos vida en una institución educativa, y él lo visualizó desde ese entonces cuando él inició. Y eso es lo que él busca, y seguiremos buscando y seguiremos en eso a través de nuestro instituto. Y de aquí todos trabajamos a través de esa ideología que Javier nos proyectó en ese momento. Eso es lo que quiere decir la educación que me quiere, que todos nos sentamos respetados, nos sentamos de alguna manera que somos respetados, no importa el papel que juguemos dentro de la institución, pero que sea relevante y que sea de verdad que marque a ese futuro ciudadano en el cual quiere nuestro país. Así es. Ajá, y él decía cómo alcanzarlo. Dice que planificar estratégicamente todas las competencias para el logro de las dimensiones de calidad de la educación. Fíjese que él habla primero del sistema como tal, de la globalidad del sistema, porque si no hay políticas educativas, entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos administrar desde cada contexto, desde cada escenario, desde cada ambiente de aprendizaje, lo que es el proceso educativo? Y tomaba como referentes la eficacia, la relevancia, los elementos estructurales del sistema educativo. Pero además decía que la educación que me quiere prometía ser un instrumento orientador para los servicios educativos que empiezan con una posición concreta, y es garantizar el bienestar de todos, los niños, hasta los más adultos. Fíjese que inicia desde esa etapa inicial hasta, valga la redundancia, hasta esa vida del adulto mayor, del adulto que requiere ya, no tanto de un contexto de aprendizaje, pero sí de atención humanizada. Entonces él proyectó la educación desde todos esos rubros. Y por supuesto, a partir de esa generación de capital intelectual. Bien, aquí entonces él también habla de los principios como el compromiso, la modernización. Fíjese que la modernización él la visualiza como un principio, y a partir de la modernización nos permite a nosotros la actualización como referente en todos los recursos con los que se cuenta, tanto humanos, en el talento humano, como también de los recursos tecnológicos. Él decía que todo lo tecnológico tenía gran importancia porque una tiza transformaba. Sí. Con una tiza eran mecanismos de arte, eran medios para construir, para hacer pinceladas, para demostrar, para crear, y eso es cierto. Otro de los principios es la cooperación. El trabajo en equipo, él lo veía muy importante y decía que a través de esa teoría de la sinergia, se lograba mayor lo que es el autoconocimiento de los adultos. Y es verdad, el trabajo de 3, nunca de 4, ¿no? Y yo decía siempre un chiste, porque Javier siempre me decía, trabaja en 3. Le decía así, el que da los pasapalos, el que escribe y el que transcribe. No, pero mentira. Pero no, aunque usted no lo crea, el adulto aprende así. Y eso era uno de sus principios. ¿Por qué? Porque el que transcribía, de alguna manera estaba captando. Sí. Y el que iba a los pasapalos, de alguna manera, tenía que exponer y pararse allá y tenía que aprender. Entonces, eso era un proceso que era de autogestión y autoconocimiento, y de verdad que sí se ha logrado. Y lo que hablaba hace rato Dani, lo de la edad, él le da aquí cavidad a personas mayores que nunca tuvieron ese espacio para estudiar. Y nosotros encontramos personas de 70, 75 años aquí que estudiaron y se graduaron de la mano del doctor Javier Méndez en estos programas. Hubo uno que se graduó y lamentablemente murió antes de recibir el título, pero post-mortem se lo otorgaron. ¿Por qué? Porque él ya había cumplido con todos los requisitos de ley, sí, y ya había hecho solicitud de grado. Señor bastante mayor. Pero entonces aquí había cabido. Es más, ellos tenían, en esa atención de las individualidades, Javier le pedía a sus profesores que consideraran esos elementos, porque eran unos papás, unos abuelos que estaban aquí en esa búsqueda y en esa querencia de poder lograr un sueño que en algún momento determinado tuvieron y que no lo habían podido lograr. Entonces, esta casa es para eso. Esta institución es para poder seguir sirviendo con ese
ese compromiso de poder atenderlos a todos como iguales y de poderles brindar las oportunidades también a todos como iguales. Pero como iguales en el sentido de la inclusión, pero con la atención individualizada en cuanto a los procesos de aprendizaje. Bueno, innovación, flexibilidad, continuidad, integridad. Él engranaba los principios como una manera de sistematizar cada proceso a partir de las competencias que cada uno de nosotros tenemos para poder brindarles. Y yo hoy por hoy puedo decir que nuestros profesores cumplen con esos estándares de calidad, cumplen con esas competencias, hay sensibilidad, y aquellos que les cuesta aún más poderse colocar sensibles, creo que lo han ido logrando, porque ya muchos me lo han manifestado. No, es que aquí he aprendido a ser andragógico, aquí he aprendido a entender que cada individuo es uno y que tienen que aprender de una manera diferente, ese proceso de comprensión. Y eso es bonito porque como nosotros lo compartíamos siempre, somos ciudadanos del mundo, pero somos individuos, porque como individuos tenemos huellas dactilares que nos identifican y por lo tanto nos hacen también seres particulares, aun cuando anatómicamente nos parezcamos y tengamos similitudes y rasgos similares y ADN muy parecidos, nosotros somos y tenemos características que solamente nosotros las tenemos. Por eso somos seres únicos e irrepetibles. Cada uno. Hasta los gemelos univitelinos tienen también tienen rasgos que los diferencian, aun cuando conozco unos que tienen las mismas huellas, pero tienen diferencia en el iris del ojo. Bien, continuando, bueno, aquí están los valores, los principios, todos esos elementos que los pueden visualizar ustedes de cada uno de sus espacios, lo que habló Oscar hace rato, la ética, la estética, el respeto, que fue fundamental, la estima. Y uno a veces se pone a revisar currículos y en ninguna parte consigue esa palabra, ¿verdad, sí. Lira? En ninguna parte. Entonces uno dice, bueno, o sea, Javier entendía que nosotros tenemos que querernos, tenemos que entendernos desde lo más interno, porque apreciándonos nosotros y conociéndonos, podemos estimar al otro también. Entonces, son cosas, la justicia, que eso también forma parte de sus valores, la pertinencia. Y ahí nace eso que hablaba de, no, si a ti te trataron mal, no trates más al otro. Al contrario, paga con la otra moneda, no con la misma moneda que te pagaron a ti. Y fíjese que él lo decía por muchas cosas que vivió dentro de lo que fue la gerencia de las instituciones y eso, que me lo voy a permitir decir y sin ningún tipo de rencor, porque él siempre era una persona que decía, no importa lo que puedan decir de ti, haz siempre lo contrario. ¿Ves? Entonces muchas veces vilipendiaron y tergiversaron información y él siempre con la cabeza muy altiva y decía, no importa lo que digan, lo importante es lo que yo llevo adentro. Y como yo no lo hice, sigo caminando con la frente en alto. Pues esas son las cosas que a uno lo recogen y lo invitan también a reflexionar y a entender que en este mundo de vida estamos prestados y por lo tanto tenemos que actuar bien. Él decía, obra bien, no, como es, haz el bien sin no mirar a quién, que lo que tú des se regresa. Esa ley del boomerang para él era, y como también la teoría del caos, él decía que todo tenía que tener un proceso de cambio y transformación y que todo podría llegar a un momento en el que sentíamos que nada podía mejorar, pero resulta que el mismo caos nos lleva a la anarquía y luego a la reorganización. Y cuando se hace reingeniería, las cosas mejoraban. Entonces, todo eso él lo manejaba de una manera en que nos motivaba siempre. Y bueno, aquí fiabilidad, competitividad, productividad y responsabilidad, que eso eran cosas y elementos, Carlitos. Carlos. Ajá. Aquí están los compromisos. Él siempre creyó en lo que la ética universal, la ética como principio de acción,
y ejercicio en un espacio, y la moral, que es muy individual, es personal, es contextual y es hasta cultural. Hay un video que habla, sí, Javier, sobre eso. Sí, sobre eso, porque precisamente la ética son los compromisos y las responsabilidades sociales que nosotros tenemos ante la sociedad, de un cargo, un desempeño, de algo que nosotros tenemos que dar cumplimiento como tal. Pero la moral sí es contextual, y es un ejemplo que le da risa que yo lo decía, y que me disculpen, por ejemplo, los árabes en un harén se permite que un jeque tenga 10, 20, 30, 40, 50 mujeres. Depende de la plata. Sí, depende del dinero. Y más bien lo ven como una persona que tiene las grandes capacidades y es portentoso porque puede mantener a tantas mujeres, aunque tenga la preferida. En este lado del occidente del mundo, si un hombre tiene 2, es mal visto, y bueno, tiene que cumplir con algunos preceptos morales por la cultura que nos embarga a nosotros en este lado del mundo. Bueno, esa es la moral. Pero la ética sí es universal y un compromiso que se asume y se tiene por una responsabilidad social que tenemos nosotros con la sociedad por el ejercicio de funciones que nosotros tenemos. Ejemplo, no es ético que yo como profesora le cobre a un estudiante por pasarle una prueba. ¿Ves? Un compromiso que yo tengo desde el ejercicio propio de hacerlo bien y no ejercer las relaciones de poder o la influencia para poder aprovecharme de esa persona que está requiriendo de mi servicio. Todas esas cosas, y él decía que eran los principios básicos en el crecimiento de la niña, adolescente y adulto. La contribución con el desarrollo económico y social, nacional e internacional, porque no vivimos aislados, somos una aldea global. Y como aldea global tenemos que también debernos a que los procesos de crecimiento y desarrollo internacional de una u otra forma nos tocan. La formación integral continua del capital intelectual. ¿Por qué? Porque somos quienes, los protagonistas del hecho educativo. Somos esos maestros, los docentes, el señor que limpia, el que barre, el que recogió el papelito, el que atiende en biblioteca, el que atiende al público, el que en administración cobra, el que sistematiza, el que entrega notas, todos cumplimos una función. Y la formación integral, cuando lo habla más que todo, es ese buenos días, buenas tardes, siéntese. Todos los que trabajamos aquí debemos estar en eso. Aparte de eso, no enfocarnos solamente en el concepto, sino con el procedimiento. Y cuando hablamos del procedimiento, es cómo tú reflejas eso ante la sociedad en la cual estamos atendiendo o a ese usuario. Muy fácil es decir, se paró al frente y lo dejamos ahí parado y le digo, ajá, ¿qué quiere? No. Buenos días, ¿cómo está? Siéntese. ¿En qué podemos ayudarlo? ¿En qué podemos servirle? Ese es el lema de Javier. Y es como debe ser la escuela, es la educación que me quiere. Cómo queremos sentirnos, cómo quiero que me atiendan, cómo quiero que me formen. Y la promoción de acciones que propicien el desarrollo intelectual, social y afectivo. Cuando le decía que nos hizo apropiarnos de la palabra afectividad, es porque precisamente él me decía que el hecho de que se hablara de una andragogía, o sea, de una educación de adulto afectiva, podía transformar precisamente el sistema. ¿Por qué? Porque y es que es una realidad, ¿no? Las universidades tienen el proceso de formación, pero dentro de las universidades están las escuelas de educación. Entonces es formación de formadores. Y si en las universidades nosotros los tratamos a ellos como personas frías o que simplemente están allí para cumplir un requisito y luego se van a la sociedad a cumplir las funciones, se van de la misma manera. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esa manera de ver y de tratar al estudiante adulto cuando vayan a ejercer las funciones, ya sean como docentes, como administradores, van a tener un trato especial también a esas personas que llegan a buscar el servicio, que es una realidad. Entonces, sobre eso se trabajó. Carlitos, cámbiala. Discúlpenme, pero ya estamos casi por terminar. Aquí él hizo también... Él habla de lo que es el centro, de todo el corazón, que viene siendo lo que es el... Sí, Carlitos, por favor, señálalo. El centro. Ese es el centro, el corazón
de todo. Todo instituto debe estar, o institución pública, privada, oficial, debe estar ahí en el centro. Y de ahí se ramifica hacia lo que es el estudiante, el docente, la comunidad, la autogestión, la administración y la estructura física, que lo que busca es la institucionalidad y un equilibrio entre lo que es el hombre, el medio y el método. Eso es lo que él enfoca. Pero ¿qué enfocaba dentro de lo que es el estudiante y la comunidad? Fortalecer a través de la participación un liderazgo, ese estudiante que queremos que ejerza esa función dentro de la sociedad, con protagonismo, con esa participación, donde llegue y pueda comunicar de forma concreta todos sus sueños y aspiraciones en búsqueda de esa utopía de la educación y el equilibrio, y del equilibrio del ser, o sea, del mente, cuerpo, espíritu. Ajá. Ese era el equilibrio que siempre se buscaba. Y fíjense que él, el estudiante, está aquí en la cúspide, era lo que nosotros teníamos que darle esa gran importancia, aun cuando el medio hombre y sociedad es la base real de ese proceso formativo. Y fíjense que ahí hay muchos elementos, como la autogestión. Y vea la base, vea la parte donde dice institucionalidad. ¿Cuál es la base? Mire qué tomaba en cuenta en sí el administrativo y el obrero. Para él era lo fundamental esas personas. Son la esencia que iban a sostener o sostienen a todo lo que va hacia la institución. Y la estructura física que debe ser idónea al servicio en el cual se le está dando. Eso es lo que él proyectaba. Y ve que el protagonismo no es de acuerdo a lo que tú está formado, sino es a la experiencia que tú tienes y a cómo debes enfocar esa educación que me quieres. Sí. De hecho, aquí, Oscar, fíjese que aquí está comunidad, autogestión también, y está docentes, proyectos. Entonces, están en conexión horizontal, perdón. Y el IESI por lo menos en el centro. ¿Qué quiere decir? Que lo que hablamos hace rato, que Oscar comenta, cómo llegar a la comunidad, cómo enamorar a la comunidad, para que a través de procesos como actividades, las recreativas que se hicieron últimamente con la bailoterapia, una señora de 89 años viene a bailar. Y esa señora, la emoción más grande, el día que Javier murió, vino muy triste y dice, ay, ese es el rector que nos atiende a todos, que nos invita. Ay, yo he recibido beneficios médicos, he recibido beneficios de alegría, de sentirme útil, decía la señora. Sí. Y ay, pero ¿será que ustedes continúan? Y nosotros, sí, claro, no se preocupe que con esto vamos a continuar. Entonces son esas cosas bonitas. Y las proyectó y las cumplió, porque mire, fíjese que a pesar de que él hablaba del 2050, él fue gestándola porque decía también que el futuro es hoy. Carlito, bien. Y aquí pues son los aspectos que él considera importantes, como la planeación y ejecución de la educación que me quiere. Se manejan bajo los fundamentos y los parámetros que a continuación se dimensionan. Utilización de los medios tecnoformativos y andragógicos para el bienestar. Porque también algo que él decía, que nosotros deberíamos ver la educación como se ve un médico a su paciente, haciendo el diagnóstico, la prevención y sanación. Que si se manejara la educación de esa manera, no habría enfermedad y tendríamos salud educativa. Entonces, esos elementos nosotros tratamos de trabajarlo aquí. Por ejemplo, Lira me llama, mire que hay alguien que no puede entrar a plataforma por esto, que hay un diagnóstico allí, vamos a ver qué está pasando. Entonces ya luego revisa o alguno revisa y se da cuenta qué es lo que ocurre, de una vez viene la prevención allí y damos la solución que viene siendo la sanación al proceso. Y claro, como todo sistema tiene falencias, tiene debilidades, pero nosotros tratamos que sean mínimas. Y si son repetitivas, entonces estamos viendo que hay un proceso que no está funcionando y nos damos cuenta casi siempre y allí vamos, ¿ves? Entonces, esos son los elementos. La filantropía de los autores del proceso educativo bajo el adiestramiento, capacitación y formación del diplomado. Yo quiero confesarles algo. Javier siempre habló de adiestramiento y tuvo una concepción sobre lo que es el adiestramiento. Yo era una que me negaba y me niego a la palabra,
pero comprendiendo qué es lo que él tanto quiso decir con la palabra adiestramiento, porque decía que el adiestramiento va más a una educación militar, más escolástica. Mire, Javier, que esto decía, sí, yo eso lo entiendo, pero resulta que allí es donde se generan las reales competencias. ¿Por qué? Porque el que adiestra repite, vuelve y va hasta lograr la eficacia y la efectividad. ¿Ves? Yo lo llegué a comprenderlo y aún la palabra pues me suena cruda y ruda, pero logré comprenderlo. Y lo que es la capacitación e formación, por ejemplo, él en este caso tocó los diplomados, porque él dice que hay mucha gente que no puede alcanzar de pronto, llegar de una vez a nivel de posgrado, en el caso del IESI, pero vienen formándose a nivel de la educación universitaria, haciendo diplomados. El proceso de acreditación de ese saber y esa experiencia en un futuro le podría permitir avanzar un poco más de que empezar de cero. Y es una realidad. Y Venezuela es muy, muy, muy rica en esos procesos. Entonces hay que seguir proyectando y dando cabida a esos espacios y a esos procesos formativos. Y bueno, aquí tenemos, creo que esta es una de las últimas. De la última, el deber ser. Vuelve, él dice que la familia es la esencia. Es la esencia de todo. Desde la familia inicia el proceso de ese ciudadano de mundo en esas atenciones. Y por supuesto que él habla de las universidades, de sus docentes y de la sociedad como un engranaje que permite lograr a través de lo que el IESI quiere y de la tecnoformación, que la misma tenga características de presencialidad, de enseñanza en línea, de tecnoformación a través de todos los recursos con los que se cuentan y de los docentes con los que se cuentan. Por eso es que la enseñanza en línea y la tecnoformación las coloca al lado donde está el docente. El docente, ¿ves? Y lo que es la sociedad y eso, lo que es, bueno, la presencialidad, ¿por qué? Porque él ve que es una comunidad de aprendizaje. Cuando el muchacho viene, interviene y participa, es la comunidad, y eso dice que es una micro sociedad en el entramado social que tiene la sociedad como tal. Y por supuesto la educación remota, que también forman parte de esa sociedad virtual que se vinculan al instituto y que aunque estén en Japón, estén en Perú o estén en cualquier parte del mundo, en Venezuela mismo, que no puedan estar aquí y que nos vean desde Anzoátegui, desde Caracas, desde cualquier espacio, podemos lograr precisamente esa universidad que me quiere y está fundamentada legalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 100D, en la Ley de Orgánica de Educación, en el artículo 3, el currículo básico nacional, que eso es sobre el proyecto y eso. Y aquí, finalmente, hay una frase que él me la había pedido, me había dicho, es una frase sobre la educación que me quiere. Y bueno, yo le hice la frase y ella reza tal cual como se las voy a leer. La educación que me quiere entrelaza la convivencia humana para vivir viviendo la transformación de la sociedad, fundamentada en los principios de la autopoiesis y la afectividad andragógica. Entonces, eso es lo que él quería para su instituto y cómo verlo, cómo seguirlo amando, cómo seguirlo queriendo. Porque a partir de la creencia y del amor podemos transformar el mundo, podemos lograr avanzar como sociedad. Y si la vinculamos ese amor a la educación, que no es de ahora, lo que pasa es que nosotros hemos descuidado realmente teorías como la de Miguel de Unamuno en la pedagogía del amor, que la creó en 1901 y que España la olvidó por completo y se hizo una educación más fría y calculadora, podría decir yo. Después aparecieron otros autores como Álvarez Sierra, que habla de la afectividad como el eslabón perdido de la educación, de Suárez Reyes, que habla de la pedagogía del sentimiento, y otros tantos como, se me fue el nombre del brasilero, de la educación popular, que es tan querido y tan, Paulo Freire, y toda esa gente que realmente ha ambicionado la educación. Y permítame decirles que desde este pequeño espacio y desde los procesos
formativos y desde esas conversas y tertulias que tuvimos con Javier y de quienes lo conocieron, le puedo decir que él no está por debajo de ninguno de los que le nombré. Está en igual de condiciones. ¿Por qué? Porque quiso para Venezuela, para Latinoamérica y para su mundo la educación que me quiere. De verdad que Javier encerró y él hablaba de un valor que era el valor supremo, y el valor supremo para él era el amor. El amor enfocaba lo que era el respeto, la tolerancia, la estima y todos esos aspectos. Javier dejó un legado en el cual nosotros vamos a continuar en ese trabajo que él nos enseñó para hacer de este país más grande de lo que ya lo llevamos y lo que estamos. De verdad que Javier, nuestra mesa era 3, como dijo una vez de 3 patas. Sí, pero él dejó una base para colocar 2 patas, la parte de arriba y la parte de abajo, y nosotros colocamos aquí a Dan y a Oscar para sostener eso. Y vamos a seguir adelante en eso que Javier siempre quiso y que vamos a consolidar aún más ese sueño, porque Javier trascendió, porque cumplió con lo que ustedes vieron ahí y lo ejecutó y lo hizo y fue más allá de lo que es hoy. Fue al 2050 y regresó. Por eso hablaba de futuro. Eso lo dijo el rector de la UDEFA, del hombre que visionó la educación, la transformó y nos visitó del 2050. Sí, hermoso. Y sabe que cuando él decía 3 patas, hubo una vez alguien que le dijo, una mesa de 3 patas no se sostiene, porque si tú le colocas peso allá se va. Y él dijo, es que las 3 patas que tiene la mesa es en pirámide y jamás se cae. Ahí están las pirámides de Egipto, le dijo él. Se mantienen erigidas y buscando siempre visualizar la trascendencia. Y miren, que no es mentira. Entonces, bueno, ahí estamos. No sé si de pronto alguien quiere decir algo para despedirse o... De verdad, mire, al equipo de trabajo del instituto, a todos los que están viéndolo, a la familia, queremos agradecerle habernos acompañado el día de hoy. Lo que queríamos era enfocar, porque Javier cumplía 62 años el día martes 24 de mayo, día de la Concepción de la Virgen María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Él nació en el mes mariano y murió en el mes mariano. Y yo quiero decir algo, y es solo esto. Javier Elías, ustedes muchachos, recordar todo eso y hacer este histórico de él es honrarte, Javier. Y de verdad, pues, estamos muy orgullosos de ti. Estamos muy orgullosos de Javier Elías. Y vamos a seguir estando orgullosos de todo este legado que fue creado en compañía de estas 2 grandes personas, de Dani Soledad, de Oscar, y de todo lo que hacemos vida también en esta institución y en todas las instituciones que ustedes han creado, hecho. Y bueno, le seguimos honrando, Javier Elías, le vamos a seguir honrando. Que tengan una buena tarde. Gracias. Bien, ¿Alguien más quiere hablar? No. De verdad que agradecido, bendiciones, y vamos a seguir con este legado de Javier. Fueron 31 años en los cuales nos dejó muchas enseñanzas a mí, a la familia, a todos, y que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y todos aquellos que están cerca de Javier, sus primas, sepan que ahí existe para muchos y va a seguir creciendo, y vamos más allá del 2050, vamos a hablar ahora del 2080 para todos. Y ahí hay unas proyecciones importantes que van a venir, después las irán conociendo. Javier trabajó duro en ello y nosotros continuamos con ese proceso, y es como una promesa para él. Hermano, desde la dimensión donde estés, sé que estás con Dios. Puedo decirte lo que siempre te dije y que nunca me cansé de decírtelo. Gracias y te amo y te amo.
Muchísimas gracias a los doctores, a toda la familia que nos acompaña en la tarde de hoy, además de los invitados especiales que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial. Pues me permito leer unos aportes que han hecho por acá. Dice así, don Jimmy Torrealba: un legado de bienestar. Al hablar del doctorísimo Javier Elías Méndez Márquez, es un equívoco decir que fue, ya que es y seguirá siendo un ser humano que vive en el futuro, un visionario, un soñador, un emprendedor de la academia, la tecnología y de la ciencia, un motivador que da esperanzas a todos aquellos que creemos en construir una sociedad en positivo. Don Javier Méndez, con sus hechos, traza el camino hacia donde debemos dirigirnos como tachirenses, venezolanos y latinoamericanos. Un futuro marcado por una formación de excelencia y bienestar. Él sueña y contagia de sueños. Se atreve y nos invita a atrevernos a romper los paradigmas convencionales. Constantemente me enseña que el tener la visión hacia el año 2050 tiene su precio. Nos convierte en seres excepcionales. Me perdí, disculpen. Nos convierte en seres excepcionales que vamos a ser odiados o amados, pero en ambos casos respetados, admirados y no pasaremos inadvertidos. El doctorísimo nos da como legado que focalizar nuestras acciones en los sueños del corazón nos permite vivir haciendo lo que amamos y como resultado irradiaremos bienestar. Méndez es una prueba viviente que si deseamos llegar lejos, debemos acompañarnos por aquellos que anhelan cosas similares a nuestros sueños, para que con esfuerzo basado en la cooperación, las alianzas, la sinergia y sobre todo el creer en el talento de otros, se garantiza alcanzar las metas y, más importante aún, el disfrutar cada parte del camino que nos lleva a ellas. Por último, el negro, desde la eternidad y con su voz melodiosa, bonochona, pícara, diplomática y paternal, nos seguirá formando como seres apasionados y con razón. En nombre de todos los psicólogos tachirenses, que le debemos a este hombre futurista que con mucho esfuerzo, junto a su invaluable equipo humano, trajo a nuestro estado la oportunidad de cursar esta carrera. Un sincero y profundo Dios le pague gracias eternas y totales. Los sueños mueven al mundo, pero los soñadores los cambiamos. Don Jimmy Torrealba, Psicolatán, Coworking de Salud Mental. Por acá tengo otra intervención de la doctora Hilda Borges y dice así: gracias, doctor Javier, su legado por siempre, que con su amor y perseverancia tenemos la universidad que me quiera. Gracias, autoridades, por las hermosas remembranzas. Bendiciones, doctor Oscar y doctora Dani. Así sucesivamente, hay varios comentarios más. Para despedirme, quiero dar una frase de Henry Adams que dice: un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Feliz tarde. Doctor Pascual, disculpe. Dígame, doctora. Quería agradecerle a Jimmy. Somos IESI, somos Psicolatán, una familia que se une para contribuir con esta sociedad tachirense y por supuesto con el mundo. Así que, como Javier decía, aquí somos los mejores. Somos los mejores. Así es. Excelente. Dios bendice. Felicidad. Gracias nuevamente a todos los que nos prestaron esta colaboración, estar atentos a este gran legado, a este hermoso conversatorio. Si más nadie quiere hacer alusión, algún mensaje, algunas palabras, doctora, las palabras de clausura del evento. Bueno, Pascual, doctor Pascual, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a ustedes, extensión, coordinación académica y todas las coordinaciones que hacen vida en esta institución. Gracias por hacer visible y materializable
este evento, este homenaje póstumo al doctor Javier, y que por supuesto permeará en el tiempo y hasta la eternidad. Gracias. Gracias, doctora. Una vez más, aplausos virtuales para todos, y de verdad que esto va a marcar pauta de una serie de eventos las cuales vamos a llevar ese gran legado académico, esa gran huella y ese pastoreo de la educación por todo el Táchira, por toda Venezuela y por todo el mundo. Gracias a todos. Feliz tarde.